Vamos a comenzar viendo funciones lógicas. Funciones lógicas. Vamos a comenzar viendo funciones lógicas. Solamente un pequeño repaso. Hasta ahora hemos visto todo lo que son sistemas de numeración, ¿no es cierto? Y nos hemos centrado un poco en lo que es aritmética binaria, ¿no? Que es operaciones matemáticas con números, con sistema binario, ¿no? Números binarios. Entonces, multiplicación, suma, resta, ¿no es cierto? Con números binarios, división no nos interesa mucho. Y ahora nosotros vamos a entrar en lo que son funciones lógicas. Todo lo que hemos visto hasta ahora es simplemente una introducción para que nosotros podamos entender lo que son funciones lógicas. Mucho ojo porque ahora sí ya empezamos con lo que son temas de circuitos, ¿no? Temas de circuitos digitales, de sistemas electrónicos digitales, ¿ya? Entonces, vamos a primero a comenzar, vamos a ver funciones lógicas, es el tema de hoy, ¿no es cierto? Pero vamos a comenzar definiendo lo que son circuitos lógicos, ¿ya? Eh, Vamos a comenzar, o circuitos digitales. Circuitos lógicos o digitales son sinónimos, ¿no? Son dos cosas iguales. Vamos a ir desde lo más grande hasta lo más pequeño para entender desde dónde comenzamos desde dónde comenzamos a, a definir las cosas o a estudiar, ¿no? Vamos a comenzar los circuitos digitales. Esto ya lo habíamos visto en la primera clase, ¿no es cierto? Se comunican o se diseñan a través de señales lógicas. Señales lógicas. Se comunican o se diseñan a través de señales lógicas, ¿no es cierto? ¿Qué son señales lógicas? En realidad son señales eléctricas, ¿no es cierto? Señales eléctricas, ¿verdad? En este caso va a ser el voltaje, va a ser voltaje, señales eléctricas va a ser el voltaje, que van a ser discretas, ¿no? Va a ser un pulso cuadrado, pulso cuadrado, pulso cuadrado. Aquí tengo que decir que dentro de estas señales, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener prácticamente, voy a dibujar ¿ya? Entonces, yo voy a tener aquí en este eje el voltaje y en este eje voy a tener el tiempo, ¿ya? El pulso cuadrado, ¿no es cierto? El pulso cuadrado está representado por señales eh, que van a tener dos posibles niveles. El un nivel va a ser un nivel en alto y el otro nivel va a ser un nivel en bajo, ¿no? Entonces, el pulso cuadrado se lo dibuja de la siguiente manera. Ese pulso es muy probable, lo dibujé mal, ¿no? Ese pulso es muy probable que ustedes ya lo hayan visto antes. Ahora vamos a dibujarlo de esta manera para no equivocarnos, ¿ya? Entonces el pulso cuadrado va a tener un tiempo determinado, ¿no? Aquí voy a poner.
va a tener un tiempo determinado. Entonces, este tiempo, ¿no es cierto? Se va a repetir, ¿no? Aquí voy a poner tiempo uno, este va a ser tiempo 2. Es decir, es como sí, es como un tiempo reloj, ¿no es cierto? Que puede ser un tiempo determinado, como un segundo, puede ser, ¿no? Como para la explicación puedo ponerlo un segundo. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que Eso significa que cada tiempo, ¿no es cierto? Yo voy a tener una lectura de la señal, ¿no es cierto? Es decir, cuánto vale la señal en ese tiempo determinado. Entonces, se llaman señales eléctricas o señales lógicas, y ustedes lo van a entender ahorita, porque son dos posibles niveles conocidos, ¿no es cierto? Y esos dos posibles niveles se leen de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Yo tengo un nivel en alto, y entonces en todo este tiempo, ¿no es cierto? Que es desde 0 hasta este tiempo 1, esta señal lógica va a valer un 1 porque está en alto. En el segundo tiempo va a valer un 0, en el tercer tiempo va a valer un 0 y en el cuarto tiempo va a valer un 1, ¿ya? Entonces siempre que esté en alto va a valer un 1, que esté en bajo va a valer un 0, y así es como se interpretan las señales lógicas, ¿no es cierto? Entonces los circuitos digitales, primero que todo, están, déjenme poner esto acá. Utilizan, los circuitos digitales utilizan señales lógicas, ¿no es cierto? Para comunicarse y para diseñarse, ¿ya? Estas señales lógicas van a utilizar algo que nosotros vamos a estudiar en esta unidad, y se llama puertas lógicas. Puertas lógicas, ¿ya? Puertas lógicas o también compuertas lógicas. Es lo mismo. También vamos a ver lo que son tablas de verdad. Tablas de verdad. Todo esto vamos a estudiar dentro de esto, de este, dentro de esto, ¿no es cierto? Y aquí estas señales lógicas, para llegar a todo esto, van a ser diseñadas a través de funciones lógicas. Funciones lógicas. Funciones lógicas. ¿Ya? Funciones lógicas. Entonces, en base a todo esto, nosotros vamos a ir definiendo cada una de estas de estos temas, ¿no es cierto? Estos cuatro temas son los cuatro temas principales que nosotros necesitamos para diseñar un circuito lógico. Entonces, comencemos con señales lógicas. Señales lógicas. ¿Qué son señales lógicas? Como ya lo mencioné acá arriba, son señales eléctricas, ¿no es cierto? Señales eléctricas. En este caso, las señales eléctricas son señales o niveles de voltaje. ¿Por qué son señales o niveles de voltaje? Porque en este caso lo que, lo que va a variar es el voltaje, la corriente. Vamos a ver variaciones de voltaje, no tanto variaciones de corriente, ¿no? Entonces, estas señales eléctricas, estas variaciones de voltaje, ¿no es cierto?, van a ser dominadas por una lógica binaria. Lógica binaria. Esta lógica binaria, ¿no es cierto?, hace que, am, hace que, ¿cómo les explico? Vamos a explicarlo así. Esta lógica binaria hace que un cero
o un 1, ¿no es cierto?, sean parte de una variable lógica, ¿no es cierto? A es una variable lógica. A es una variable lógica. Entonces, A, ¿no es cierto? A es una variable lógica. A puede valer un 0 o un 1. A pertenece a este conjunto, ¿no es cierto? Puede valer 0 o un 1, ¿ya? Entonces, nosotros al 0 le vamos a llamar un nivel bajo, en inglés low, y al 1 vamos a llamarle un nivel alto, en inglés high, ¿ya? Al 0, un nivel bajo, low, y al 1, un nivel alto, high, ¿no es cierto? Esto, dentro de señales eléctricas, quiere decir low, 0 voltios, y high, 5 voltios, ¿ya? 0 voltios o 5 voltios. Ahora, si A es una variable lógica, ¿no es cierto? A es una variable lógica, ¿no es cierto? Y esta A puede valer un 0 o puede valer un 1, ¿no es cierto? Lo que A valga, ¿no es cierto? Ya no va a ser solamente un número, sino va a ser un bit, una información, ¿ya? Va a ser una información. A vale un bit. Recuerden que bit ya no es un número normal, sino ya se lo maneja como información. Información, ¿ya? ¿Listo? ¿Sí está entendido hasta ahí? Es importante que ustedes me entiendan hasta ahí todo lo que les estoy explicando, ¿no? La señal lógica son señales eléctricas, ¿no es cierto?, que están dominadas por una lógica binaria. Ya sabemos que lógica binaria es ceros y son unos, ¿no es cierto? Pero esa información, ese 0 o ese 1 va a estar dentro de una variable lógica, ¿no es cierto? En este caso voy a representarla con A. A puede valer 0 o 1, ¿no es cierto? Pero como estamos hablando de señales eléctricas, entonces A va a valer un bajo o un alto, siendo bajo un 0 voltios y alto 5 voltios, ¿no es cierto? Lo que les explicaba en el gráfico de acá arriba. Entonces, a esa información que se almacena dentro de A, ¿cierto? A la información que se almacena dentro de A, ya no va a ser solamente un número, no va a ser 0 o no va a ser 1, sino va a ser información, va a ser un bit, ¿ya? A va a valer un bit, ¿ya? Puede valer un 0 o puede valer un 1, pero ya no lo vamos a ver como un número, sino lo vamos a ver como información. Eso es señales lógicas. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está entendido? Kevin, Vivian, Jason, ¿está entendido? ¿Tiene alguna pregunta? Andrés, Jennifer, Sí, sí, está claro. ya. O sea, el bit sí puede valer 0 voltios y 5 voltios o solo 0 voltios. O No, solo 5. Todo el conjunto, ¿verdad? un bit, ¿no es cierto? Un bit, para nosotros un bit, no va a valer 0 voltios, va a valer 0 o 1, ¿no es cierto? Solo que eso nosotros ya no lo vamos a ver como un número, porque ya sabemos que 0 significa 0 voltios y 1 significa 5 voltios. Entonces ya no vamos a verlo solo como un número normal, sino como una información, ¿ya? Como una información. Ahora, nosotros aquí tenemos un estándar, ¿no es cierto? De hecho, tenemos varios estándares, pero yo les voy a hablar de un estándar y es el estándar TTL, ¿no es cierto? El estándar TTL es aquel, ¿no es cierto?, que utiliza 0 voltios y 5 voltios, ¿no es cierto? 0 para 0 y 5 para 1, ¿ya? Ese es el estándar TTL. Ese estándar es el que nosotros vamos a usar, ¿ya? Ese es el estándar que nosotros vamos a usar siempre que hablemos de un 1 lógico o de un 0 lógico.
vamos a hablar 0 lógico, 0 voltios, 1 lógico, 5 voltios. O cierto, otra cosa, como ya no solamente, aquí lo voy a anotar, ya no solamente vemos, aquí lo voy a anotar, perdón, voy a borrar esto y voy a anotar aquí. Como ya no solamente vemos nosotros, no solamente vemos como un número, sino vemos como una información, entonces al cero nosotros le vamos a llamar cero lógico, ¿no es cierto? Cero lógico. Y al uno lo vamos a llamar uno lógico. Porque ya no es un 1 solamente, es una información. Y obviamente al 0 lógico es 0 voltios y al 1 lógico es 5 voltios. ¿Ya? Así lo voy a poner de esa manera. Bien, eso sería con respecto a señales lógicas, ¿no? Señales lógicas. ¿Alguna pregunta tal vez hasta ahí? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Quería pintar esto también. Ya. Bien, vamos a continuar. Entonces vamos con el siguiente tema. El siguiente tema son función lógica, ¿no es cierto? Ya sabemos que es una señal lógica. Ahora vamos a definir una función lógica. Una función lógica. Entonces, función lógica. Función lógica, en cambio, se define como la expresión de una operación aritmética. La expresión de una operación aritmética, ¿no es cierto? Entre varias, bueno, una operación aritmética cuyos operandos son variables lógicas. Cuyos operando o entre variables lógicas. Variables lógicas. Entre variables lógicas. ¿Ya? Es una expresión de una operación aritmética entre variables lógicas. La forma en la que se representa una función es a través de la letra f, ¿ya? Y las variables lógicas, ¿no es cierto?, se representan a través de las letras del abecedario, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que a más b y esto multiplicado por c, ¿no es cierto? Siempre y cuando, ¿no es cierto? Siempre que a, b y c, ¿no es cierto?, son variables lógicas. ¿Ya? Entonces, una función lógica es la expresión matemática de una operación aritmética entre variables lógicas, ¿no es cierto? Entonces yo puedo poner f es igual a más b, donde sé que a y b, ¿no es cierto?, son variables lógicas y ya sé que a y b pueden valer o ceros o unos. ¿Qué es lo que nosotros conocemos hasta ahora? ¿No es cierto? Si yo les digo, por ejemplo, la función f, donde x al cuadrado, ¿no es cierto? Cuánto vale x? X, ¿no es cierto? Yo sé que x es una variable que puede valer todos los números reales. Todos los números reales, ¿no es cierto? X vale todos los números reales. Pero acá no, ¿no es cierto? Si yo pongo f es igual a más b, ¿no es cierto? Yo sé que a
y B pertenecen al conjunto de ceros o unos. Son variables lógicas, ¿no? Esa es la diferencia entre una función que hasta ahora nosotros conocemos y una función lógica. Bien, sigamos. Una tabla de verdad. El siguiente concepto que vamos a revisar es una tabla de verdad. Tabla de verdad. ¿Ya? Una tabla de verdad, mucho ojo, una tabla de verdad es la representación tabular de una función lógica. Representación tabular de una función lógica. Representación tabular de una función lógica. En la que se indica la respuesta a todas las posibles combinaciones de entrada, ¿no es cierto? En la que se indican las posibles respuestas, ¿no es cierto? Posibles respuestas a todas las combinaciones, a todas las combinaciones, a todas las posibles combinaciones de entrada. ¿Ya? A todas las posibles combinaciones de entrada. Entonces, vamos a ver. Yo, por ejemplo, tengo una función lógica, ¿no? Y mi función lógica va a ser f es igual a por b, ¿ya? Donde yo sé que a y b pertenecen o son variables lógicas, por lo tanto pueden valer ceros o unos, ¿ya? Ceros o unos. Ahora, estas son las variables lógicas, pero también son las variables de entrada. Son las variables de entrada. Y f es mi resultado de salida, ¿ya? Tal cual que en una función normal. Variables de entrada, funciones de salida. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me dice? Que voy a decir que n es el número de variables de entrada. El número de variables de entrada. Entonces, 2 a la n son las posibles combinaciones que voy a tener. ¿Ya? Entonces, n, ¿cuánto vale en este caso? ¿Cuántas variables de entrada tengo? 2. 2, ¿no? Entonces, el número de combinaciones va a ser igual a 2 a la 2. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo represento, cómo represento mi, cómo represento mi, cómo represento mi función lógica? La represento de la siguiente manera, ¿no? Aquí voy a poner, de este lado voy a poner A, voy a poner B y acá voy a poner F. Entonces voy a dividir de la siguiente manera. ¿Ya? En este lado voy a poner las combinaciones, ¿no es cierto? En este lado voy a poner todas las combinaciones, combinaciones, y en ese lado voy a poner en cambio los resultados.
Entonces, vamos a ver cuáles son las posibles combinaciones. Vamos a comenzar así. Si yo tengo dos, ¿no es cierto? Tengo dos variables, el número de combinaciones es 4. La mitad de 4 es 2, ¿no? Entonces comienzo poniendo dos ceros y luego dos unos. Y a la siguiente pongo la mitad de la mitad, es decir, la mitad de 2, en vez de dos ceros voy a poner un cero, un uno, un cero, un uno. Y esas son todas las posibles combinaciones que yo voy a tener que pueden valer mi función lógica, ¿no? Listo, entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas a esas combinaciones? Entonces, como si ustedes se dan cuenta que f, ¿no es cierto? La salida va a ser el resultado de la multiplicación de las dos, entonces yo voy a decir facilito. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1. Entonces, miren, ¿qué es lo que tengo? Una representación tabular de cómo puede comportarse mi función lógica con respecto a las posibles combinaciones, ¿no es cierto? Y los resultados que puede tener. ¿Tienen alguna idea, alguna pregunta tal vez? Eso es una tabla de verdad. ¿Está claro? Jennifer, Kevin, Vivian, Andrés, Jason. Y se diera el caso de un número impar, ¿De 3? sí, que sale el resultado 3 en vez de 4. No va a salir nunca 3, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, yo puedo tener f igual a por b por c, ¿no es cierto? ¿Cuántas variables tengo aquí? Tengo 3, entonces n es igual a 3. ¿Cuánto es el número de combinaciones posibles? Es 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. Siempre voy a tener números, este de aquí va a estar en números pares. Y los números en los que va a estar representado son los siguientes, ¿no? Van a estar de 4, ¿no es cierto? Es el mínimo, puede ser 2, es el mínimo 4, de ahí viene 8, de ahí viene 16, de ahí viene 32, ¿no es cierto? Así va a estar, ¿no? No va a ser nunca impares, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Dije, no sé si de pronto se equivoqué, pero ahí el número de posibles combinaciones le puso 2 al cubo, pero tenemos 3 variables. Porque es 2 a la n. Si n vale 3, 2 al cubo, ¿no? Va a valer 2, ¿Perdón? siempre va a valer 2. Siempre va a valer 2. ¿Cómo es? Ese es la fórmula, ¿no? 2 a la n. Siempre va a ser base 2, ¿no? Entendido eso. Ya. Por eso es que les digo que siempre va a ser 4, 8, 16. ¿Por qué? Porque este es 2 al cuadrado, este es 2 al cubo. Siempre va a ser 2, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, ¿no es cierto? Entonces siempre va a ser en base 2, ¿no? Siempre va a ser en base 2. Bien, entonces una vez que ya hemos visto lo que son tablas de verdad, vamos a ver cómo vamos nosotros a trabajar con funciones lógicas, ¿ya? La forma en que nosotros vamos a trabajar con funciones lógicas es con álgebra de Boole se llama. Mucho ojo, álgebra de Boole. Álgebra, álgebra de Boole. Álgebra de Boole, ¿no? También se le conoce como álgebra booleana, también como álgebra biliana, ¿no es cierto? Binaria, perdón. Álgebra binaria, álgebra de booleana o álgebra de Boole, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice álgebra de Boole? Vamos a ver los postulados. Los postulados de álgebra de Boole, postulados, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con el primer postulado. Son bastante fáciles, ¿no es cierto? Sin embargo, estos postulados tienen que aprenderse, por favor. Me dice que si
Antes de empezar, yo tengo A, B, C, X y Y son variables lógicas. ¿Ya? Entonces me dice que si yo tengo una variable lógica, por ejemplo, X, y yo digo que X no es cero o X es diferente de cero, esa es mi afirmación. X es diferente de cero, entonces, si X no vale cero, X vale, ¿cuánto valdrá X? 1. 1, muy bien, vale 1, ¿no? Lo mismo, si yo digo que X no vale 1, entonces, ¿cuánto valdrá X? 0. 0, muy bien. Ese es el primer postulado. ¿Qué es lo que quiere decir el primer postulado? Que X solo puede tener dos posibles valores, o 0 o 1, ¿no es cierto? Si yo digo que X no vale 0, entonces X vale 1. Y si yo digo que X no vale 1, entonces X vale 0, ¿no? Solo dos posibles valores, ¿ya? Primer postulado. Segundo postulado. Toda variable lógica que se suma un 1 es igual, por favor, mucha atención, a 1. Toda variable lógica que suma un 1 es igual a 1. Y toda variable lógica que se multiplica por 1 es igual a la misma variable lógica. Mucho ojo lo que les voy a decir. Si yo tengo aquí solamente para este ejemplo de arriba, si yo tengo A más B más C más 1, el resultado sería lo siguiente, ¿no? A más B, y aquí voy a hacer algo. C más 1, ¿no es cierto? Esto es igual a 1, entonces me quedaría A más B más 1, otra vez vuelvo y hago B más 1, esto es igual a 1, y aquí me quedaría otra vez A más 1, esto es igual a 1, ¿ya? Entonces yo puedo tener muchas variables lógicas, pero si al final a ese grupo de variables lógicas le sumo 1, ¿no es cierto? El resultado es que todo esto vale 1, ¿no? Mucho ojo. ¿Sí está entendido? Vamos con el siguiente postulado. Si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen. Si a una variable lógica yo le sumo un 0, el resultado va a ser la misma variable lógica, pero si a la variable lógica yo le multiplico por un 0, el resultado va a ser igual a 0. Eso tiene un poco más sentido, ¿no? ¿Por qué es 0? El cuarto postulado, en cambio, me dice que si A, ¿no es cierto? La negación de A ha negado, ¿no es cierto? A tiene, o toda variable lógica tiene un A negado, ¿no es cierto? Mucho ojo, tiene un A negado. Entonces, si A es igual a 1, entonces A negado es igual a ¿qué? A 0, ¿ya? De la misma manera, voy a poner otro ejemplo. Si B es igual a 0, entonces B negado a cuánto será igual. 1. A 1, muy bien, ¿no es cierto? Dicho esto, mucho ojo, dicho esto, el cuarto postulado me dice lo siguiente, que A más A negado siempre va a ser igual a 1. Y también que A por A negado siempre va a ser igual a 0.
Este es el cuarto postulado. El quinto postulado, en cambio, me dice que si yo a una variable le niego 2 veces, el resultado es la misma variable sin negar. ¿Ya? 5 postulados. Estos 5 postulados, por favor, deben aprendérselos. Los vamos a ir usando en los ejercicios, pero es necesario que lo aprendan. Estos postulados nos llevan a razonar desde el punto de vista que toda variable lógica solo tiene 2 posibles valores, ¿no es cierto? Una variable lógica puede valer 0 o puede valer 1, no puede valer más valores, ¿ya? Bien, vamos con algo más que necesitamos y son leyes. Las leyes de álgebra booleana o álgebra binaria. Vamos con la primera ley. La primera ley me dice, o es la ley asociativa. La ley asociativa de la suma. La ley asociativa de la suma me dice que si yo tengo A más B más C, yo puedo asociar esto, ¿no es cierto? Estas variables son lógicas, entonces yo puedo asociarlas como yo quiera o según mi conveniencia, ¿no? Para resolución del ejercicio. Puedo asociar de esta manera o puedo asociar de esta manera, ¿ya? Esta es la ley asociativa de la suma. Vamos con la siguiente, la ley asociativa del producto. En cambio, la ley asociativa del producto me dice que si yo tengo A por B y por C, ¿no es cierto? Esto es igual a decir A, paréntesis, B, C, o esto es igual a decir A, B por C, ¿no? Aquí quiero hacer una aclaración. Si yo no pongo ningún punto entre variables lógicas, eso quiere decir multiplicación, ¿no es cierto? Ahora, si es que yo pongo un punto, también quiere decir multiplicación. Ahora, si yo pongo un asterisco, también quiere decir multiplicación, o una X quiere decir multiplicación. Cualquiera de esas formas es multiplicación, ¿ya? Solo para tener en cuenta. Esa es la ley asociativa del producto. Vamos con la ley conmutativa. Vamos con la ley conmutativa de la suma, ¿no es cierto? Y la ley conmutativa de la suma me dice que A más B va a ser igual a B más A. ¿Ya? Es lo mismo, ¿no? A más B es igual a B más A. Prendemos las cámaras, por favor. Vamos con la ley conmutativa del producto. La ley conmutativa del producto, en cambio, me dice que A por B es igual a B por A, ¿no? Esa es la ley conmutativa del producto. Vamos con la distributiva de la suma. Distributiva de la suma. La ley distributiva de la suma, mucho ojo por favor. Esta es un poquito diferente. Hasta ahora todos han sido exactamente las mismas y esta es un poco diferente. Si tengo A más B por C, miren por favor, estas solo tienen que aprenderse. Esto es igual a más B por A más C. A más C. Ya.
Eso es un poquito diferente. Vamos con la distributiva del producto. Esta va a ser igual, exactamente igual. Distributiva del producto. La distributiva del producto, en cambio, va a ser A, paréntesis, B más C, ¿no es cierto? Es lo que es aquí, multiplica para todo lo de adentro, entonces me va a quedar AB más AC, ¿ya? Distributiva del producto. Y esas son las 6 leyes de álgebra binaria, ¿ya? 6 leyes de álgebra binaria. Otra de las cosas que nosotros necesitamos son teoremas. Otra de las cosas que nosotros necesitamos son los teoremas. Teoremas. Entonces, solo tenemos 3 teoremas. Vamos con el primer teorema. El primer teorema es sumamente fácil y me dice que si yo tengo varias veces la misma variable, escuchen, la misma variable repetida, ¿no es cierto? Puede ser 2 o más veces, el resultado será igual a la misma variable, a una sola vez, ¿no? El resultado será igual a la misma variable, ¿ya? En multiplicación, si yo tengo en suma la misma variable varias veces repetida, el resultado será igual a la misma variable. Ese es el primer teorema. Vamos con el segundo teorema. El segundo teorema, en cambio, me dice que si yo tengo A más AB, el resultado va a ser igual a A. Y si yo tengo A más A negado B, el resultado va a ser igual a más B. Y a este teorema se le denomina teorema de la absorción. Absorción. ¿Ya? Teorema de la absorción. Teorema de la absorción. Y vamos con el tercer teorema y último, ¿no? Este teorema me dice, mucho ojo, si yo tengo X negado más Y negado, esto es igual, ¿no es cierto?, a X por Y, pero todo esto negado. Y si yo tengo X negado por Y negado, esto es igual a X más Y todo negado. Esos son los teoremas básicos de Morgan, ¿no?